Hola a todos, espero que se encuentren bien. Pues miren, este es el medio por el que vamos a tratar de avanzar un poco en cuanto a los temas que tenemos pendientes. Pues miren, ya en clases anteriores habíamos visto am, cómo resolver ecuaciones diferenciales cuando eran exactas. Y un poquito más antes habíamos trabajado con ecuaciones diferenciales lineales. Si se acuerdan, tenía la forma de que era la y' más una p de x, y igual a una f de x. Y esta la podíamos integrar, o bueno, resolver, utilizando un factor integrante que nos convertía toda esta ecuación diferencial en una derivada que finalmente podíamos integrar y nos permitía encontrar el valor de y. Entonces vamos a utilizar esa misma estrategia, es decir, vamos a buscar un factor integrante para convertir una función, perdón, una ecuación diferencial que no es exacta en una ecuación diferencial que sí resulte ser exacta. Y bueno, pues cabe recalcar que pues no es un método que siempre funcione, va a funcionar solamente en algunos casos, pero bien vale la pena pues echarle un ojo. Entonces, miren, lo que vamos a trabajar nosotros son ecuaciones diferenciales. Diferenciales que ya tienen la forma que habíamos visto en clase, es decir, la forma de una función m de dos variables y una función n igual de dos variables, diferencial de y esto es igual a cero. Ya deben recordar esta forma. Entonces, imagínate que esta ecuación diferencial no cumple con la propiedad de ser una ecuación diferencial exacta, es decir, que la parcial de m respecto a y sea diferente de la parcial de n respecto a x. Entonces la idea pues es encontrar eh, un factor integrante y vamos a denotarlo por una mu igual de dos variables que cuando la multipliquemos por la ecuación diferencial me la convierte en una ecuación diferencial que se pueda resolver por el método de las ecuaciones diferenciales exactas. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver. Entonces tendría yo que multiplicar pues este mu de x, y por m de x, y diferencial de x más esta mu de x, y por n de x, y diferencial de y igual a cero. Y pues la idea es que esta nueva ecuación diferencial sea una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Pues bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a recordar un poquito. El criterio que teníamos o que sabemos para determinar si una ecuación diferencial es exacta, pues ya lo había dicho hace un ratito, entonces es la parcial de m con respecto a y debe ser igual a la parcial de n con respecto a x. Y si se cumple esto, quiere decir que la ecuación diferencial es exacta. Bueno, una vez que ya tenemos el criterio para determinar si la ecuación diferencial es exacta, pues vamos a calcular entonces la parcial de m y la parcial de n para sustituirlos en este criterio. Entonces, la parcial de m con respecto a y, pues tendría que calcularla utilizando la regla del producto, es decir, este por la derivada de este, más este por la derivada de este.
Y en el caso de n, pues sería mu por la derivada parcial de n más n por la derivada parcial de mu. Entonces empezamos con la primera y tendría que ser mu de xy por la parcial de m de x, y con respecto a y más ahora m de xy por la parcial de mu. Entonces podría decir que sería m de x, y ahora por la parcial con respecto a y de mu, que también es una función de dos variables. Y ya tendría entonces el la primera parte, esta de por acá. Ahora voy a igualarlo con la parcial de n, es decir, todo esto, y otra vez por el área del producto, sería mu de x, y por la parcial de n de x, y con respecto a x más n de x, y por la parcial de mu de x, y con respecto a x de aquí. Y para no hacer tan engorrosa la nomenclatura, lo que me conviene acá es pues sintetizarla de alguna manera. Entonces, para sintetizar, pues solo voy a escribir mu, en lugar de escribir la parcial con la notación de Leibniz, voy a escribirla como m con respecto a y más a mu, pero ahora sería la derivada con respecto a y por m igual a mu n de parcial con respecto a x más mu x por n. ¿Sí? Bueno, de aquí, pues lo que me interesaría sería despejar el valor de mu. Y para eso pues tendría yo que agrupar. Entonces vamos a hacer un poquito de álgebra. Y voy a pasar este de aquí que está multiplicando, digo, sumando lo voy a pasar restando del otro lado. Y este de por acá, no, este de por acá lo voy a pasar de este lado. Entonces, para que tenga, estos dos términos tienen mu y son los que me interesan. Este y este de aquí. Entonces me quedaría mu de x por n menos mu respecto a y por m igual a mu que multiplica así a m y menos n con respecto a x. Por simplicidad, vamos a considerar que mu de x a mu, vamos a considerar a mu, que es una función, supongamos que es una función de una sola variable. Y vamos a pensar que es una función en términos solamente de la variable x. De tal manera que, pues si yo busco la parcial con respecto a x, pues eso simplemente va a ser la derivada de mu, pues con respecto a x de aquí. Y mu de y, o sea, la parcial de mu con respecto a y, pues va a ser cero porque consideré que la función mu es una función de una sola variable y de variable x. Así pues, vamos a recordar un poquito nuestro resultado anterior, que es el que tengo por acá. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar de este lado. Pegamos por aquí. Y pues vamos a sustituir. De entrada yo sé que mu de y pues es 0, entonces este término se va de aquí. Yo sé entonces que también mu de x
que es este de por acá, ahora va a ser la derivada de mu con respecto a x, entonces este lo borro y solamente me quedaría la derivada de mu con respecto a x, que estaría multiplicando a n, igual a mu por la parcial de m con respecto a y la parcial de n con respecto a x. Y de aquí nada más me faltaría despejar pues la derivada de un mu con respecto a x, y me quedaría mu my menos n con respecto a x entre n. Si consideramos que todo este cociente solo depende, todo este cociente de aquí, solo va a depender de x, pues entonces ya tendría una ecuación diferencial lineal y de primer orden. Es decir, tendría yo una ecuación, ¿sí? O sea, tendría yo una ecuación diferencial de la forma y' menos p de x por y igual a 0. Porque todo esto se convertiría en p. Y pues ya sabemos que esa la podemos integrar obteniendo un factor integrante. Y el factor integrante, pues acuérdense que era e a la integral de px diferencial de x. Así, el factor integrante que estoy buscando es, digamos, mu de x igual a e a la integral de m por y menos n con respecto a x entre n por diferencial de x. Bueno, hace ratito cometí el error de decir que era m por y. No, en realidad es la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n respecto a x entre n. ¿Sí? Y con este factor integrante voy a poder transformar una ecuación diferencial que no es exacta en una ecuación diferencial que sí es exacta. De manera similar podríamos haber propuesto un factor integrante mu que igual solo tuviera una sola variable, pero que esa variable fuera y. Entonces, de manera similar, pues voy a tener unos resultados equivalentes. Supongamos que hubiera elegido esta vez la función mu en términos de y. Entonces, me quedaría de esta manera. Y si quieren pueden revisarlo haciéndolo todo lo que hicimos ahorita, pero en términos de una función mu, de una sola variable, pues esta vez en y. Y pues el factor integrante que estaría yo buscando me resultaría pues la integral de la parcial de n con respecto a x menos la parcial de m con respecto a y entre m por diferencial de y. Y bien, pues esta es la forma en que se deduce cómo encontrar estos factores integrantes. De aquí lo importante, pues son precisamente estos dos factores integrantes que obtuvimos y que vamos a utilizar en el siguiente ejemplo.